Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos. Ese es el final de la 4T de Diametral, la cuarta temporada. Y para cerrar este ciclo, antes de la quinta, que por supuesto tiene que venir, tenemos a una gran invitada, una de las mejores periodistas que tenemos en este país, Ana Lilia Pérez. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Es un honor estar contigo, Temoris, gracias. Ana Lilia tiene un gran trabajo, muy valiente, muy profundo, muy documentado, muy bien investigado a sus espaldas. Ella fue la primera mujer periodista que ingresó a un centro de entrenamiento de los caiviles, ¿no? Los caiviles es ese grupo de élite del ejército guatemalteco que aterrorizó durante la época de la dictadura militar, que aterrorizó a las comunidades indígenas con tácticas de tierra arrasada para tratar de acabar con el apoyo popular a los grupos de oposición armada en ese país. También ha trabajado, tiene un libro de hace 5 años, Mares de cocaína, las rutas náuticas del narcotráfico. Pero lo que más nos llama la atención por el contexto en el que estamos es su trabajo sobre Petróleos Mexicanos, el saqueo a Pemex, el saqueo de la riqueza nacional del petróleo, algo que pues en los últimos tiempos hemos estado viendo, hemos estado atendiendo, pero que ella pasó muchos años denunciando con documentos, no nada más por lo que se le ocurría, denunciando con documentos sin que le hicieran caso, ¿no? Sin que le hiciéramos caso en general. Yo creo que hubo un gran silencio en la sociedad y en los medios de comunicación sobre ese tema que tú llevaste a cuestas durante tanto tiempo. Tanto tiempo como ya en 2010 publicó Camisas azules, manos negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, que es este. Y lo de azules pues tiene todo que ver porque se refería a lo ocurrido durante los gobiernos de Fox y sobre todo de Felipe Calderón. Y después sacó este libro que se llama El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Y más recientemente, el año pasado, sacó Pemex RIP, Vida y asesinato de la principal empresa mexicana. Vida y asesinato. Y por aquí vamos a empezar. Vamos a empezar un poco por el final, Ana Lilia, si tú estás de acuerdo, porque si hablamos de la vida y el asesinato de Pemex, pues entonces, ¿qué es lo que quiere revivir Andrés Manuel? Hay sectores de grupos de interés en la industria de los hidrocarburos, ¿no? Gente ligada a las grandes empresas transnacionales, a ExxonMobil, a Chevron, a Eni, que tienen mucho interés en aprovechar la riqueza nacional en petróleo, y que son los que dicen que esta inversión que ha anunciado el gobierno para revivir a Pemex es dinero tirado a la basura, que da la impresión de que lo que mejor que tendríamos que hacer sería dejar morir a Pemex o dejarla muerta, como ya asesinada. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué es lo que se debería hacer con Pemex y hacia dónde crees que van estas inversiones que ha anunciado el gobierno? Bueno, primero este libro Pemex RIP, que publiqué como parte de una trilogía sobre petróleos mexicanos, plantea el asesinato deliberado de la principal empresa del Estado, el principal bien patrimonial que tenemos en este país, y en ese libro se planteaba la intención que había mediante que fue la reforma energética de Enrique Peña Nieto, de la privatización total de la industria petrolera, en un afán de privilegiar el interés privado por encima del interés público. En lo personal he planteado, y por eso el objetivo de mis investigaciones, que el gran bien que fue Petróleos Mexicanos para este país, hay que recordar que en algún tiempo Petróleos Mexicanos aportaba el 47% del Producto Interno Bruto y todavía sigue siendo el principal aportador de dinero presupuestal. La mayor parte del dinero que entra para el presupuesto que tiene el gobierno todavía es de Petróleos Mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? México tiene un gran potencial
petrolero y ha habido en torno a muchos intereses, pero hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto lo que se tenía como objetivo era la privatización de este bien público. Cuando entra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, plantea como uno de sus ejes principales de gobierno el hacer renacer la industria petrolera. Por eso se ha planteado como una de las principales apuestas que tiene la actual administración y por eso se vio como una de las prioridades, por ejemplo, el poner un alto al robo de combustible, que era una de las grandes sangrías que tenía Petróleos Mexicanos. En lo personal, creo que sigue siendo el principal bien público que tenemos en este país. La diferencia que puede venir para este bien es cómo se administre y que en algún momento los mexicanos podamos ver cómo este patrimonio se vea reflejado en el bien colectivo y no solo en intereses particulares, como se ha visto a lo largo de muchas décadas, que ese es como una de las líneas principales de mis investigaciones sobre el tema de cómo se ha administrado Petróleos Mexicanos. ¿Quién se ha quedado con esa riqueza que generó la que llamábamos la gallina de los huevos de oro? O sea, es una gallina, ¿dónde están los huevos de oro? ¿Quién se los quedó, no? Así es, que eso es lo que ha planteado mis investigaciones, esta trilogía del petróleo, que está desde el funcionario que cobraba el soborno para asignar un contrato, el famoso diezmo, o las compañías pequeñas o grandotas haciendo grandes negocios en torno a Petróleos Mexicanos, o el cómo esta veta de oro negro se convirtió en una de las vías principales de ingreso para grupos del crimen organizado mediante el robo de combustible. Siempre hubo una intención de privatizar Petróleos Mexicanos y hubo una intención también de saquear Petróleos Mexicanos. El saqueo que ocurrió al amparo del poder público. Incluso en uno de mis libros el subtítulo es el saqueo de Pemex desde Los Pinos. Y en ese libro, que me refiero a Camisas Azules, Manos Negras, se narra cómo en los gobiernos llamados de la alternancia, pues se seguían haciendo negocios al amparo del poder, el tráfico de influencias, el delito de cuello blanco. Ahora el gobierno actual ha planteado como uno de sus ejes principales prácticamente revivir la industria petrolera, algo bien complicado dada la situación en la que se encontraba Petróleos Mexicanos, pero yo creo que es uno de los principales activos que todavía tenemos en este país. Bueno, por cierto, que no se nos olvide, Ana Lilia trajo 4 libros para regalar a los espectadores, a la gente que nos está viendo ahora en Diametral. Si estás viéndolo en sábado, en esta edición de las 7:30 de la tarde o noche, y quieres uno de estos libros y puedes venir a TV UNAM aquí en Ciudad Universitaria frente a la Facultad de Ciencias Políticas a recogerlo, mándanos un tweet con un comentario sobre este programa, mándanos un tweet con el hashtag diametral, arrobado a TV UNAM, @Temoris también, y ¿cómo es el tuyo? Ana Lilia-Pérez M. Ana Lilia-Pérez M. Así es. Así es. Entonces, mándanos un tweet, dinos, quiero mi libro, con un comentario. Si quieres hacer un hilo, haz un hilo. Si quieres que nada más sea un tweet, con un tweet nos basta. Con hashtag diametral, @TVUNAM, @Temoris, @Analilia-Pérez M. Así es. Bien, entonces, volvemos. ¿Cómo caíste tú en este tema? O sea, ¿cómo llegaste a todo esto? ¿Y quién es? O sea, también, ¿será que empezaste a darte cuenta que había una operación con el objeto que dices, saquear y destruir a Pemex para privatizarlo? Bueno, Petróleos Mexicanos siempre fue una empresa que se usó como caja chica del gobierno en turno, una caja chica de la que se disponía de recursos sin dar cuentas a nadie.
de Petróleos Mexicanos se pagaba lo mismo los caprichos de los directores de la petrolera, que tenían una vida de opulencia a costa de Petróleos Mexicanos. Recordemos que hubo por ahí un director que pagaba las cirugías estéticas de su esposa con dinero de Pemex, hubo otro director que hizo las grandes transferencias de dinero para campañas políticas de Petróleos Mexicanos, también se sacó ese dinero. Había un director desde los años 70 que viajaba con toda una comitiva a Europa, que compraba obras de arte. Que Díaz Serrano, supongo, ¿no? Jorge Díaz Serrano, que compraba vinos muy costosos, llevaba una vida ostentosísima a costa de Petróleos Mexicanos y se veía incluso como algo natural, algo normal, la falta de rendición de cuentas. Yo llegué a este tema de Pemex realmente indagando un tema ecológico del cómo se estaba contratando empresas de remediación de suelos en el Golfo de México, y la gente de las comunidades veía que a pesar de que Pemex contrataba empresas para biorremediar los suelos, pues sus cultivos seguían siendo afectados por los residuos petroleros. Cuando empecé a indagar este tema, qué ocurría con esos contratos, me encontré con que la compañía realmente no hacía un trabajo de biorremediación. Lo que hacía era utilizar detergente en polvo y cobraba a Pemex millonarias facturas. Me encontré un tema de corrupción y ahí me seguí investigando. Entonces encontré que en torno a la administración de Petróleos Mexicanos había muy diversas formas de corrupción, hasta llegar a detectar la operación del crimen organizado, que era ya toda esta estructura paralela que se creó desde dentro de Pemex para operar todo el mercado negro de combustible, que bueno, los ciudadanos en México en muchos casos tuvieron conocimiento de que algo estaba ocurriendo ahí cuando se determina poner un alto al robo de combustible, pero esto era algo que yo había documentado hacía mucho tiempo y que incluso tuvo un costo para mí como periodista muy fuerte, amenazas, una serie de afrentas que tuve, y bueno, un tema que era prioritario para Petróleos Mexicanos, pero que nadie había querido atender. Muy bien, de esas consecuencias que hubo para Ana Lilia vamos a hablar en la segunda parte de este programa. Ahora vamos a una pausa. Seguimos en Diametral conversando con Ana Lilia Pérez, autora de Pemex RIP, Vida y Asesinato de la principal empresa mexicana. Antes de que publicaras este último libro, que es de 2017, bueno, en 2010 y 2011 publicaste estos dos, El Cártel Negro y Camisas Azules, Manos Negras, que pues molestaron mucho en el gobierno de Calderón, ¿no? Calderón, Fox, para que tenga referencia a la audiencia, yo fui la periodista que publicó el tráfico de influencias de los hermanos Briviesca en Petróleos Mexicanos. De eso se habla en ese libro de Camisas Azules, de los negocios que se hacían al amparo del poder. De oceanografía. Del caso Oceanografía. Yo recuerdo cuando empecé a investigar a la empresa Oceanografía, no figuraba en la prensa, nadie sabía qué era eso de oceanografía. Incluso yo misma empecé a investigarla porque una fuente de información de muy alto nivel que se identifica en el libro, que era el director de una de las subsidiarias más importantes de Pemex, hablaba de esa presión que se hacía en Petróleos Mexicanos por parte de la familia de Vicente Fox para favorecer a una empresa llamada Oceanografía, que no tenía capacidad técnica, era una empresa pequeñita. Y me puse a investigar a la compañía
pude ingresar a sus barcos en Campeche, pude ingresar a las áreas de operación que ellos tenían en las plataformas petroleras y fui documentando cómo esta compañía tenía contratos por millones de dólares a partir de que era recomendada desde la presidencia. Y pude hacer muchas investigaciones en torno al tema de los trabajadores de la industria petrolera, que además sirvieron como base para que ante la Organización Internacional de Trabajo se denunciara la condición tan precaria en la que estaban los trabajadores en la sonda de Campeche. A nivel mundial se tenía la idea de que los trabajadores petroleros vivían muy bien, que en plataformas de lujo, ¿no? Así es. La realidad en México, que era un referente a nivel internacional, era que las compañías empezaban a precarizar la condición de los trabajadores para maximizar sus ganancias. Y esto incluía empresas como Oceanografía o grandes corporativos internacionales. A partir de estas investigaciones que hice desde la Organización Internacional de Trabajo, se comenzó a hacer un llamado de atención a compañías operadoras del costa afuera para que regularan estas actividades que tenían en países como México. Es decir, tuvo un efecto positivo para los trabajadores esas investigaciones. Y de ahí me seguí haciendo investigaciones que después fueron dando forma para estos libros. Pero entonces molestaste. Pues sí, a intereses muy grandes. ¿Y cómo te diste cuenta o cómo te hicieron saber que estabas molestando? ¿Cómo supiste tú que era el momento de irte del país? Bueno, primero el libro Camisas Azules, Manos Negras, cuando se publica, genera un impacto fuerte en la clase política. Incluso en la Cámara de Diputados se creó una comisión especial que se llamó Comisión Especial para investigar las denuncias contenidas en el libro Camisas Azules, Manos Negras. Una comisión especial que se supone era para indagar todo ese tráfico de influencias, pero que quedó como se crean las comisiones en este país para no investigar los asuntos. Y empecé a tener amenazas. En ese libro está contenida una investigación que había hecho yo sobre el tráfico de influencias de quien entonces era el secretario de Gobernación en México, Juan Camilo Muriño, y quien se veía como el sucesor de Felipe Calderón a la presidencia. Yo publiqué esos contratos que Juan Camilo Muriño tenía en Petróleos Mexicanos, que tenía como contratista de Pemex al mismo tiempo que era funcionario del área del sector energético. Y cuando hice esa publicación, después el equipo del grupo opositor entonces, que era el de Andrés Manuel López Obrador, me pidieron esa documentación y se denunció públicamente a Juan Camilo Muriño como traficante de influencias. El día en que se hizo esa denuncia pública proveniente de la investigación periodística que yo había hecho, recibí la llamada de un funcionario de Petróleos Mexicanos que me dijo: te vas a arrepentir de lo que le hiciste a Juan Camilo. Y a partir de ahí empecé a tener amenazas, empecé a... ¿Puedes identificar a ese funcionario? Era quien llevaba la dirección de comunicación social. No tengo en este momento el nombre preciso, pero incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre ese caso. En esos momentos la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pedía al gobierno que garantizara mi seguridad, porque comenzaba a ser yo objeto de acoso, de amenazas, hubo intentos de detención para mí, hubo vigilancia en mi domicilio, intervenciones telefónicas y muchas cuestiones que están plenamente documentadas en esa recomendación que emitió la CNDH. No hubo atención del gobierno, por supuesto, porque quienes estaban
generando ese acoso eran parte del propio gobierno. Acudí yo ante esa Fiscalía de Delitos contra Periodistas, creo que fui de los primeros denunciantes que hubo en esa fiscalía, no hubo respuesta, hubo intervención de organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, ambas en sus relatorías para la libertad de expresión. En ese tiempo hicieron una visita a México, hicieron un informe y en ese informe le pedían al gobierno que garantizara mi seguridad. Yo seguía trabajando en investigaciones más delicadas, estaba indagando en esos momentos la vinculación de grupos criminales con funcionarios de Petróleos Mexicanos para operar las redes de sustracción y venta de combustible, el llamado huachicol. De hecho, este libro del Cártel Negro es el primer documento que identifica esa práctica que es el huachicol. Hay un capítulo que se llama Huachicoleros y es la investigación que por primera vez plantea esta práctica que venía desde dentro de Petróleos Mexicanos y todo la manera en la que se operaba esa red. Este libro la investigación que estaba realizando, debí seguirla en condiciones muy adversas, debía estar yo con escolta, debía estar bajo vigilancia. Con protocolos de seguridad. Con un protocolo de seguridad que fue generado a partir de la presión internacional. Hasta que se fue enrareciendo la situación para mí porque cuando empecé a investigar quiénes estaban detrás del negocio del mercado negro de combustible, me encontré con que había una colusión entre los militares que se encargaban de la seguridad de Pemex y los propios grupos del crimen organizado, los cárteles de la droga, que años después se reconoce que hay esa colusión de militares con esos grupos del crimen organizado y ahora se tiene ya algunos militares encarcelados por esta cuestión. Pero era algo que yo había estado denunciando durante años, que se denunció en ese libro y que bueno, al final tuve que salir porque no había garantía de mi seguridad, a pesar de tener una escolta, a pesar de tener todo un protocolo internacional de seguridad, debí salir en un programa de exilio. Y tuviste que pasar más de 2 años fuera de México. Así es, y con protección internacional, protección que me brindó una organización que es la Fundación de Hamburgo para Perseguidos Políticos, que básicamente se encargaban de proteger a periodistas de países pues países de Oriente Medio, donde había ese tipo de problemáticas que no estaban, no tenían como en el mapa que estaba ocurriendo una situación como la que yo vivía en México, hasta que tuve que salir y fue esa fundación la que garantizó mi protección. Y es tremendo lo que estabas revelándonos, ¿no? A los mexicanos, a las mexicanas, porque pues, antes no sabíamos que había este robo de combustible, tú ya lo habías dicho, pero no trascendía. Los grandes medios de comunicación no tienen interés en difundir ese tipo de información. Era mejor callarlo cuando fue imposible, porque el robo alcanzó tales dimensiones. Cuando fue imposible ocultarlo, pues nos llamaron la atención. De pronto en las pantallas de la tele aparecen los señores que van en sus troquitas y con botellitas y hacen unos hoyos y generan unas explosiones. Era muy espectacular, pero finalmente no era más que un pequeño porcentaje del saqueo el que estábamos viendo ahí, porque el saqueo, como tú nos contaste, se producía no tanto en las pipas que cruzan por los pueblitos del estado de Puebla, sino en las refinerías, en los puertos petroleros, en las plataformas petroleras. Había, me parece que dijiste, 60 u 80 barcos circulando por el Golfo de México, robándose el petróleo. Pero mientras esto ocurría, obviamente con el conocimiento de los funcionarios de Petróleos Mexicanos, así estaban asesinando a la empresa, nos tenían distraídas las pantallas de la tele, sobre todo de la tele comercial, no las de TV, con las explosiones en los pequeños pueblitos, ¿no? Sí, esto que se planteó como mediáticamente era realmente un eslabón, el menor, dentro de toda esta cadena criminal que comenzó a operar aceitada al amparo de la corrupción.
que es lo que ha matado a Petróleos Mexicanos. El robo de combustible, el huachicol, es un problema que empieza desde dentro de Pemex, operada por empleados de todo nivel y en los últimos años ya coordinada por los propios militares que debían encargarse de garantizar la seguridad. Lo que hacían era garantizar que se operara la ordeña masiva de combustible. Eso ya estaba revelado en este libro y por eso tuvo, cuando yo empecé a investigar este tema, no sabía todos los intereses que estaba tocando. Me fui enterando cuando iba avanzando en mi indagatoria periodística. O sea, es como que de pronto vas encontrando algo blanco ahí, vas buscándole, quitando caries y te descubres que es el colmillo de la boca del lobo donde te habías metido, ¿no? Me había metido a la boca del lobo sin saberlo y fue para mí también estar en un brete el saber o el decidir publicar o no la investigación. Era una papa caliente lo que tenía en mis manos. Y un acto de valentía. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Ya se nos acabó el tiempo, siempre se nos va de volada. Pero recuerden, si ya pusieron sus tweets en sábado entre 7:30 y 8, no a la repetición nada más, lo vieron luego, están estos libros que nos vino a regalar Ana Lilia Pérez. Muchísimas gracias. Acaba esta 4T, esta cuarta temporada de Diametral, periodismo de coyuntura, pero nos veremos más adelante en la quinta. Pásenla bien y les enviamos un gran abrazo desde la televisión de la UNAM.